Bien, buen día. Vamos a iniciar con otro tema más, razones y proporciones. Vamos a revisar serían los pasos y en qué estaríamos aplicando una razón y cómo estaríamos utilizando una proporción. Lo primero que hay que recordar y hay que entender es pues el significado o la definición de razón. Una razón hablamos cuando tenemos una comparación de dos cantidades que se pueden establecer. Por ejemplo, si tengo A sobre B, ahí estamos hablando de una proporción. Es decir, estoy haciendo una comparación de dos cantidades, en este caso A y B, que de manera numérica podríamos verlo como, por ejemplo, 3 cuartos, que conocemos también. Aquí lo que estamos diciendo es haciendo una comparación 3 de 4. Entonces, a eso se refiere con una proporción. Ahora, si tengo una otra proporción, C sobre D, podría hablar de que, por ejemplo, aquí podría tener 15 veinteavos. Por ejemplo, ahí estamos hablando de otra proporción, otra razón donde hablamos 15 de 20. Ahora, en que esto se convierte en una proporción, se parte de una razón, como en este caso que hemos visto, estos dos ejemplos, lo podemos convertir en una proporción ya cuando establecemos una igualdad entre estas dos razones. Es decir, haciendo una igualdad de dos razones, ya lo convertimos en una proporción. Entonces, hay una regla que también debemos de saber que se cumple en una proporción. Y esa regla es que si nosotros multiplicamos de manera cruzada, por ejemplo aquí, este es lo que se llama como los extremos, A con D serían los extremos, y B con C, eso es lo que se le llama como los medios. Entonces, teniendo esta proporción, se cumple la regla que al multiplicar A por D es igual a B por C. Es decir, el producto de los extremos es el mismo resultado que el producto de los medios, B con C. Esto se va a cumplir siempre y cuando realmente esto sea una proporción. Entonces, podríamos verificar, en este caso, en nuestro ejemplo que hemos puesto, podríamos preguntarnos si realmente esto es una proporción, es decir, si son iguales. ¿Sí? Entonces, pues podríamos revisarlo. Si aplicamos esa regla, diríamos que al multiplicar los extremos 3 por 20 me está dando como resultado 60. Veamos qué sucede con la multiplicación de los medios. Entonces, multiplicamos 4 por 15, el resultado que nos da también es 60. Efectivamente, se cumple esta igualdad. Entonces, como se cumple esta igualdad, puedo decir que sí es una proporción. De esta manera, cumpliéndose esa regla. Ahora, también habría que revisar, hay otra manera también de interpretar qué significa cuando hablamos de una proporción. Cuando hablamos de una proporción, dicho de otra manera, es que lo que va a aumentar en esta cantidad o en esta razón, va a aumentar lo que decimos comúnmente de manera proporcional. Es decir, si el 3 en este caso aumenta al doble o al triple, el 4, que es el otro valor, también estará aumentando en la misma medida, es decir, es al doble o al triple dependiendo de lo que aumente. Es por eso comúnmente o de manera ordinaria decimos aumenta proporcionalmente. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos ver aquí. Si tenemos 3
está aumentando a 15. ¿Cuántas veces? Esto está aumentando 5 veces. ¿Por qué? Porque 3 por 5 es 15. Ahora, ¿qué sucede con el 4? Con el 4, ¿cuántas veces está aumentando para llegar al 20? 4 por 5 veces también, porque 4 por 5 me dará como resultado 20. Es decir, tanto el número de arriba como el número de abajo está aumentando 5 veces. Entonces, eso me garantiza también que puede ser una proporción. Y estamos hablando de que está aumentando. Puede ser al revés, porque puede ser que esté disminuyendo, pero debe disminuir en la misma medida. A eso se refiere cuando hablamos también ya de una proporción. Bueno, ahora, ¿cómo podemos usar esa regla que hemos visto que se cumple en una proporción? Pues lo podríamos hacer de esta manera. Bueno, aquí sigo dejando la regla. Podríamos dejar acá la proporción A sobre B es igual a C sobre D. Y que se cumple en esa proporción, pues esta regla del producto de extremos y el producto con medios, y debe ser igual. Entonces, ahora vamos a usar esa regla para verificar si esto realmente se trata de una proporción. Entonces, podríamos, para ver, si me preguntan, aquí podría ponerle un signo de interrogación, porque si es una proporción debe de cumplirse la igualdad. Entonces, eso es lo que vamos a revisar para poder decidir si realmente esto es cierto. Ahora, podríamos usar pues esta regla. Es decir, si multiplicamos extremos con extremos, es decir, este con este, y multiplicamos este otro, los medios, entonces deberá dar el mismo resultado. Si multiplicamos 5 por 21, y esa sería la multiplicación de los extremos, la otra multiplicación sería el de 3 por 35. Entonces, haciendo esta multiplicación, 5 por 21, lo que nos va a dar es 105. Si hacen, lo pueden verificar. Y de este lado, el de los medios, si multiplicamos 3 por 35, también me da como resultado 105. Por lo tanto, se cumple la regla que debe de para que sea una proporción. Por lo tanto, esto puedo decir que sí es una proporción. Es como podemos hacerla, pues verificar. Bien, vamos a ver con este otro. Entonces aquí todavía le vamos a poner un signo de interrogación de que, bueno, todavía no estamos seguros de que se vaya a cumplir. Al multiplicar los extremos 3 por 16 y multiplicar con los medios 3 por 16, al hacer la multiplicación quedaría de esta manera, y 4 por 9. Bueno, 3 por 16 nos da como resultado 48. ¿Sí? Y de este lado, 4 por 9 nos da como resultado 36. Lo que observamos aquí entonces, que pues no se cumple, estos no son iguales. ¿Sí? Es decir, no cumple con la regla para que sea proporción. Entonces, esta igualdad que estamos poniendo ahí no puede ser, es decir, no es una proporción. Bueno, y es como podemos utilizar esa regla. Voy a mostrarles ahora otra aplicación que podría tener las proporciones. En este caso, cuando ya asumimos que es una proporción, podrían servirnos esta regla que se cumple en la proporción para encontrar algún dato que falta. Entonces, aquí podemos observar que para que esto esté completo, nos está faltando ahí un dato. Y esa es la idea, es encontrar quién es ese valor que falta. Para esto voy a usar pues esta regla, es el que vamos a utilizar para poder encontrarlo. Es decir, voy a multiplicar los extremos
y voy a multiplicar los medios y deberá cumplirse pues esa igualdad. Es decir, entonces multiplicamos 3 por 32 es igual a 4x. ¿De acuerdo? Ya que hemos hecho la multiplicación de extremos y de los medios, pues aquí podemos desarrollarlo y 3 por 32 nos va a dar a 96, que es igual a 4x. Sin embargo, todavía vemos que no llegamos al valor de x, porque puesto aquí tenemos 4x. Entonces, de acuerdo a una de las reglas de la multiplicación, en este caso, aquí hay 4 con x, lo que está haciendo es multiplicando, es una operación de multiplicación. Entonces, si está multiplicando este 4, lo puedo mandar al otro lado del igual, es decir, este 4 lo puedo pasar hacia el otro lado con la operación de división. Es decir, entonces aquí aplico la regla de si aquí está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. Es algo que podemos hacer. Y entonces aquí estaría quedando 96, que también lo puedo poner como sobre 4 o entre 4. ¿Sí? Y esto estaría dando como, este sería el valor de x. Pero bueno, ¿cuánto es la división de 96 entre 4? Aquí me da como resultado, ustedes lo pueden verificar también, 24. Entonces, el valor que estaba faltando aquí es 24. Y efectivamente, pues se cumple que este 3 para llegar a 24 está aumentando 8 veces. Y 4 para llegar a 32 también está aumentando pues 8 veces. Ese sería el procedimiento para llevar llegar a este resultado. Vamos a ver, en este caso, aquí también, en el siguiente ejemplo, pues lo que vemos que hay un faltante para que la proporción esté completa. Entonces aquí lo vamos a llamar una X, es el dato que no conocemos. Bien, aplicando la misma regla, el faltante puede estar como fue aquí, en esta parte de arriba, puede estar aquí, puede estar en cualquiera de los 4 espacios, puede estar ese faltante. Bien, vamos a ver. Entonces, si aplicamos la regla de extremos, del producto de los extremos, aquí quedaría 6 por 28. Sería igual a la multiplicación, aquí lo que está diciendo es esto, la multiplicación de los medios, es decir, x por 24, lo puedo poner como 24x. Bien, ahora, 6 por 28, si lo resuelven, lo que nos da como resultado es 168. 168, que sería igual a 24x. Entonces, ¿qué podemos hacer con este 24? Que aquí vemos que está multiplicando con la x, entonces lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, quedaría de este lado 168 entre 24, es igual a x. Y bueno, ya nada más lo que resta hacer es la división de 168 entre 24, que da como resultado, y ese sería el valor de x, resultado 7. Y este sería el dato que está faltando precisamente para que se cumpla esta proporción. Y bien, esa sería la manera de cómo lo podemos resolver. Esta mecánica o este método que les estoy mostrando, pues es simplemente una de las diferentes formas que hay. Podrían encontrar otras formas y que también serían válidos. Sin embargo, bueno, yo les muestro esta parte. Bien, ya en algunos ejercicios un poquito más reales, podríamos decir, bueno, sencillos, pero que podemos utilizar la razón, pues es como el siguiente. Voy a mostrarles en este ejemplo, bueno, cómo plantear una razón en base ya a cierto problema. Tenemos ahí, por ejemplo, si tengo 20 naranjas y 15 mandarinas, bueno, ¿cuál es la razón de mandarinas por naranjas? Cuando me preguntan eso, entonces lo que me están pidiendo es la comparación,
que se refiere con la razón, de dos cantidades. ¿Cuáles son las dos cantidades que vamos a comparar? Pues las mandarinas por las naranjas. Ahora, aquí es importante, sí, cuidar el orden. Me dicen mandarinas por naranjas. Entonces, voy a establecer como un cociente, o una razón, que es un cociente, de esta manera. ¿Quién iría? Bueno, ¿quién iría en la parte de arriba? En la parte de arriba iría, en este caso, las mandarinas. Por las naranjas, entonces las naranjas los coloco en la parte de abajo. Aquí sí hay que tener cuidado en el orden. Mandarinas, ¿cuántos son? Dice que son 15. Y por naranjas, que eso es lo que coloco en la parte de abajo, dice que son 20. ¿Sí? Y bueno, ahí tendríamos ya establecido nuestra razón, pero esto todavía hay que ver, buscar la forma que esté simplificado hasta su mínima expresión. Entonces, por ejemplo, lo que podemos observar aquí, que ambos, tanto en este caso 15 y 20, tienen quinta, es decir, se pueden dividir entre 5. Quinta de 15, pues es 3. Quinta de 20 es 4. Y bueno, y ya está, y aquí ya lo tenemos simplificado, ya no hay manera, ya no se puede simplificar más. Entonces, esta sería nuestra razón, ¿sí? 3 a 4, ya viéndolo de esta manera, quiere decir que por cada 3 mandarinas, porque lo de arriba son las mandarinas, por cada 3 mandarinas habrá 4 naranjas. Esa es nuestra razón. Y así es como podríamos estar resolviéndolo. En nuestro siguiente ejemplo, bueno, ahí tenemos, dice que Pedro recorre una distancia de 10 kilómetros en 4 horas. ¿Cuál es la razón de distancia por tiempo? Lo que me están preguntando es una comparación o un cociente de la distancia y el tiempo. Por lo tanto, la distancia es el que estaría en la parte de arriba. Distancia dice que son 10 kilómetros sobre el tiempo, que son 4. Bueno, ahí tenemos ya, está escrito la razón, el cociente. Lo que podemos hacer ahora es pues simplificar. Vemos que los dos valores que tenemos aquí, pues podemos sacarle mitad. Entonces tendríamos mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2. Y pues ya no se puede simplificar más, puesto que ya son números primos. Entonces, bueno, ya hasta ahí llegaría su simplificación. Entonces, la razón sería 5 a 2, que sería nuestra respuesta. Esa sería la razón de ese ejercicio. Y bueno, así es como se puede sacar esta parte.